Bienvenidos, bendiciones. Ya estamos listos, como siempre, perseverando en el estudio de la palabra del Señor y tenemos que ser constantes. Es necesario conocer lo que el Señor quiere de su pueblo para que podamos ser agradables a Él. Pues bien, el día de hoy, el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Vamos a hablar una historia que tal vez es bastante conocida para muchos. Recuerda del leproso llamado Naamán, ¿no? Bueno, tal vez el fondo que tenemos aquí atrás le da alguna idea de lo que vamos a leer el día de hoy. Pues bien, muy bien. Vámonos entonces con el estudio del día de hoy. El capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Aquí ajustando algunos detalles. Muy bien. Muy bien. Veamos entonces. Vayamos a la palabra. Nos dice así. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Y era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Recordemos que en la parte norte de Israel había esta nación que se llamaba Siria. ¿Sí? Recuerda, había un rey que se llamaba Ben-Hadad, que había hecho cierta alianza con Acab y que pues el Señor se disgustó por ello. Bueno, este país llamado Siria, que de alguna forma el Señor también utiliza como instrumento, pues este país llamado Siria tenía en su ejército un general que se llamaba Naamán. Dice que era un hombre valeroso, era un hombre valiente, pero pues era leproso. ¿Sí? Era leproso. Entonces, nos vamos a la palabra. Dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, ahí no está pudiendo conectarse la Biblia, pero bueno, ahí le cuento, ¿no? Que había una muchacha que habían tomado prácticamente como esclava, ¿sí? Como esclava, ya en aquellos tiempos de batallas, aquellos tiempos de guerra, esta muchacha había sido llevada a Siria, era una israelita, ¿sí? Esta israelita fue llevada a Siria y era sierva de la esposa de Naamán, precisamente, ¿no? Y dice que esta sierva, dice, ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, entonces ahí está la israelita, pues está, de alguna forma está transmitiendo que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, es Jehová de los ejércitos. Entonces le dice que mi señor Naamán vaya a pedir al profeta que está en Israel. Entonces esta israelita tenía conocimiento de Eliseo, ¿sí? Tenía conocimiento de Eliseo. Entonces, bueno, vamos a intentar conectar la Biblia. Aquí tenemos cierto problema de conexión para que podamos leer tranquilamente la palabra. Vamos a ver si la conexión es estable. Bueno, ahí estábamos en el versículo 3.
Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Bueno, entonces ahí salió el siervo del rey de Siria para buscar al rey de Israel. Probablemente aquí hubo un malentendido, porque la mujer israelita le decía, el Dios de Israel lo puede sanar a Naamán. Entonces van y manda cartas al rey de Israel. El rey de Siria manda cartas al rey de Israel y además llevan 10 talentos de plata. Vamos a ver cuánto es 10 talentos de plata. Estamos hablando de 340 kilos de plata. 340 kilos de plata estaban llevando como regalo por si realmente sanaba Naamán. Bueno, una recompensa bastante abundante, ¿no? Dice además 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Dice el verso 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué le parece? Eso es lo que decían las cartas. ¿Ah? Te estoy mandando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Bueno, ¿y qué hace el rey de Israel cuando lee estas cartas? Dice que luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo éste busca ocasión contra mí. Claro, el rey de Israel pues se sorprendió, ¿no? ¿Y por qué quiere que yo lo sane? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Acaso soy Dios? Dice el rey de Israel. Bueno, Eliseo, dice el verso 8, que Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Bueno, esa era la situación, que envía a hablar con Eliseo. Eliseo no sale de su casa, sino que le manda a su criado, le manda a su mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dice que se enoja, ¿sí? Está molesto porque Naamán estaba esperando que salga el profeta Eliseo, que levante sus manos, invocará el nombre de Jehová y entonces tocará mi cuerpo y sanaré de mi lepra. Eso es lo que pensaba, eso es lo que quería Naamán. Quería que Dios lo sane a la manera de Naamán, no a la manera del Señor. ¿Qué le parece? A veces nosotros, en alguna necesidad, en algún requerimiento, le estamos pidiendo algo a Dios y en nuestra mente estamos pensando cómo quiero que Dios me responda, cómo quiero que Dios actúe,
y estamos esperando, así como Naamán, ¿no? Él quería que Eliseo haga ciertas cosas. Y cuando Eliseo le manda al mensajero y le dice, ve y lávate al río Jordán, pues él queda como desconcertado. O sea, ¿y qué voy a hacer yo lavándome en el río Jordán? Y así estaba Naamán, enojado. Leamos una vez más el verso 11. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y además dice, ahí molesto, continúa diciendo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son acaso mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en esos ríos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, se fue molesto. Claro, es que Naamán era un hombre importante en su tierra, era el general del ejército de Siria, era un hombre pues valiente y de renombre, ¿verdad? Condecorado. Y bueno, y él medio que se ofende, ¿no? Se ofende. Dice, ¿por qué me tengo que lavar en el río Jordán? ¿Acaso los ríos de Damasco, de Siria, no son mejores que los ríos de Israel? Y se fue enojado. Entonces sus criados, los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué le parece? Los criados de Naamán le llaman a la reflexión, ¿no? Señor Naamán, le dicen, Padre mío, ¿no? Padre mío. Si el profeta te pidiera algo más difícil, sin duda lo harías, ¿verdad? ¿Qué te cuesta ir y lávate 7 veces en el río Jordán, como dijo el profeta de Dios? Bueno, de esa manera fue que Naamán, pues dice el verso 14, que Naamán entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Bueno, entonces estamos viendo que Naamán estaba enojado y estaba como altanero, ¿no? Como altivo. Pero sus siervos, sus criados, le apaciguan, ¿no? Señor, ¿y si muestras un poco de humildad? ¿Y si te humillas un poco? Y más bien que Naamán accedió, ¿sí? Más bien que accedió y bueno, y pudo lavarse 7 veces en el río Jordán y quedó limpio. Dice, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Muy bien. Estamos teniendo ahí ese problemita de conexión con la palabra que enseguida lo resolvemos. Muy bien, entonces dice, su carne quedó como de un niño, sano, completamente sano de la lepra. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ah, qué interesante que Naamán, después de haberse lavado 7 veces ahí en el río Jordán y haber sido sanado, volvió donde Eliseo a agradecerle. Y le dice algo muy interesante. Ahora conozco que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Prácticamente Naamán se convirtió al Dios de Israel. Reconoció que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Ahí en Siria adoraban a diferentes dioses, ¿no? Como vamos a ver, adoraban por ejemplo a Rimón. Rimón era uno de sus deidades paganas. Pero ahora Naamán
reconocía que esos son dioses falsos, que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Y además le dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo, ¿no? Naamán le quería dar regalos a Eliseo. Sí, recordemos que Naamán estaba con 10 talentos de plata, 6 piezas de oro, 10 ropas nuevas. Tenía grandes regalos para dar. ¿Y qué responde Eliseo? Eliseo responde: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Que así fueran muchos predicadores del día de hoy. Lamentablemente en este tiempo, muchos quieren aprovecharse de las cosas de Dios para obtener ganancias. Se olvidan que el Señor Jesús dijo: den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Y eso es lo que estaba haciendo Eliseo. Estaba dando gratuitamente lo que Dios le había dado gratuitamente. Y Eliseo no quería recibir nada. Bien podía haber recibido los 340 y tantos kilos de plata, ¿no? Y todo el oro que tenía. Y las 10 ropas nuevas. Podía haber recibido, pero Eliseo no quería nada de eso. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré tus regalos. Y Naamán le insistía, pero él no quiso ninguna cosa. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aquí estaba diciendo Naamán: quisiera llevarme 2 cargas de tierra de este lugar. ¿No se dará de esta tierra a tu siervo la carga de un par de mulas? Dice: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán está expresando: no voy a adorar a otros dioses, sino solamente a Jehová, el Dios de Israel. Y quería llevarse, cierta carga de tierra, probablemente porque él quería edificar un altar al Dios de Israel. De pronto le entró ese amor por la tierra de Israel. Quería llevarse tierra de Israel, ¿no? Y además le dice el verso 18, dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey de Siria entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Claro, lo que pasa es que Naamán estaba en una posición jerárquica donde tenía que servir al rey de Siria, y el rey de Siria adoraba al dios pagano Rimón. Entonces Naamán decía: si yo entro con el rey de Siria al templo de Rimón, y si él se apoya en mi brazo, y yo me inclino al rey, al dios Rimón, que Jehová, el Dios de Israel, me perdone si sucede tal cosa. Y entonces Eliseo le dice: ve en paz. Ve en paz. Al final, ese tipo de cosas son entre el Señor y la persona, ¿no? Entonces Naamán se fue, dice: se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué le parece la actitud de Giezi?
Giezi espera, ¿no?, que Naamán se vaya, y después Giezi dice, voy a correr detrás de él y le voy a pedir alguna cosa. Tiene tantos regalos que yo quisiera que me dé algunas de esas cosas. Entonces siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y Giezi dijo, bien, mi señor me envía a decirte, y aquí empieza a mentir, ¿no? Giezi empieza a mentir y le dice, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en sus bolsas y 2 vestidos nuevos. Y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Ahí está la ambición de Giezi. Bueno, imagina esta figura. Naamán tenía 10 talentos de plata. Giezi le pide 1 talento. Habrá pensado en su interior, bueno, no voy a ser tan ambicioso, le voy a pedir solo 1 talento de plata. Bueno, Naamán le da 2 talentos de plata. Estamos hablando de más de 70 kilos de plata, ¿no?, que costaba mucho dinero en ese tiempo. Y aparte le da 2 ropas nuevas, 2 vestidos nuevos. Y le dice, le manda con 2 de los criados de Naamán que lleven todo eso. Y dice que en el verso 24 dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, es decir, Giezi se puso delante de Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué le pasa a este Giezi? De pronto se puso a mentir sin ninguna vergüenza. No, Eliseo, yo no he salido a ningún lado. No, yo no hice nada. Eliseo entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? A ver, Giezi, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo de acumular riquezas? Cuando el pueblo de Dios está en total desobediencia, cuando el pueblo de Dios está desviado, están en idolatría, ¿es tiempo que tú estés pensando en esas cosas? Eliseo lo exhorta fuertemente a Giezi por la ambición y también, por supuesto, porque fue un total mentiroso, ¿no? Estuvo mintiendo todo el tiempo Giezi. Y Eliseo le dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Bueno, si algunos tal vez no lo saben, la lepra es una enfermedad de la piel, donde la piel se va deteriorando, se va deshaciendo, y es una enfermedad que en esos tiempos no tenía ninguna cura. Y además que esa lepra era muy contagiosa. Y muchas veces vemos en la palabra que esa lepra tipifica al pecado. Al pecado. Y ese pecado es contagioso. El pecado es contagioso. El pecado llama a otros pecados y tienta a otras personas a cometer esos pecados. Nunca he escuchado a alguna persona decir, mira, he estafado y me ha ido bien, entraremos juntos al negocio. He hecho tal cosa ilícita,
pero he ganado mucho dinero. Haremos esto mismo. Y entonces animan a muchos a cometer pecados, ¿no? Y por poner un ejemplo, hay miles de pecados. Entonces, la lepra tipifica el pecado. Ahora, ¿qué le parece? Naamán no era del pueblo de Dios. Naamán era sirio. Este Naamán fue limpio de su lepra, como una persona puede ser limpio de su pecado. Pero este Giezi, siendo del pueblo de Dios, ambicionando cosas materiales, pues se contagió, se contaminó de la lepra. Así como una persona del pueblo de Dios puede contagiarse del pecado del mundo, muchas veces por la ambición material, muchas veces por la codicia. Y esta es una lección, y al final Giezi quedó leproso para toda su vida. Y no solamente Giezi, también sus hijos, también la familia de Giezi. ¿Qué le parece? Entonces sí tenemos que estar guardándonos del pecado del mundo, que eso no nos contamine, que no nos contagie, porque podemos llegar a ser leprosos espirituales. Pues bien, de esa manera Naamán se convirtió, reconoció al único Dios verdadero, y Giezi terminó con la lepra de Naamán. Y así es como termina el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Pues bien, antes de terminar, vamos a mandar abrazos, fuertes abrazos, muchas bendiciones a quienes nos ponen comentarios: a Sharon Miranda, Carlitos González, Iliana Pérez. Que el Señor los bendiga, que el Señor derrame de su paz sobre sus vidas y sus familias. Y también bendiciones a cada uno de los hermanos y amigos que están constantemente viendo los estudios bíblicos y que también los están compartiendo. Pues bien, me despido entonces, esperando que el Señor nos permita estar en el próximo capítulo. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.